Síncope está definido desde el año 2009 como la pérdida transitoria de la conciencia, forma repentina y brusca, y del tono postural, de tal manera que la persona se cae porque no es posible sostenerse de pie. Es producida por una mala perfusión del cerebro, pero se recupera completamente y en forma rápida y espontánea. Siempre este episodio, un episodio corto, de algunos segundos, nunca más allá de 1 minuto, 2 minutos, siempre tiene síntomas previos y está asociado a la posición vertical o erguida. Existen por lo menos 6 grupos de causas con pérdida de conocimiento. Lo más frecuente en los niños y adolescentes es el síncope reflejo, producido por un trastorno del sistema nervioso autónomo. Pero también está el síncope situacional, por ejemplo, cuando le sacan sangre a una persona, o cuando ve un accidente o alguna emoción intensa, también se desmaya. Eso es por un reflejo. El síncope por causas cardíacas, que afecta mucho más frecuentemente al adulto, o neurológico, como epilepsia, o psicogénico, algunas enfermedades psiquiátricas pueden producirlo, y por otras causas, como toma de medicamentos, hipoglicemia, juegos de video, hiperventilación, etc. La incidencia de pérdida de conocimiento en la población joven es más o menos un 26%, y de ellos 3/4 son mujeres y 1/4 en hombres. Pero hay un 15% de personas que tienen síncope en que no es posible encontrar la causa y se rotulan como síncope inexplicable. Generalmente es un evento rápido, desde que la persona siente los primeros síntomas, como puede ser dolor abdominal, sudoración repentina, palidez, dolor de cabeza, visión borrosa, dependiendo de la velocidad del reflejo que lo produce. La persona se cae al suelo y aguanta muy poco. En general, el síncope que viene con esos síntomas es benigno. Pero cuando el síncope no tiene síntomas y bruscamente se produce una caída al suelo, eso puede ser complicado y eso ya es más de origen cardiológico o neurológico y pueden ser mucho más graves. En general, lo que más interesa, porque el diagnóstico de síncope es clínico, pero lo que más interesa es poder hacer una historia clínica, un relato que sea muy confiable. Y esto es difícil porque de repente el adolescente no quiere entregar toda la información o no la tiene a mano y el padre o la madre que la acompaña entrega una versión distinta. Es muy importante que esta historia sea consistente y que el examen físico permita descartar que no hay ninguna lesión cardíaca o neurológica. En esos casos, prácticamente no es necesario hacer más exámenes porque son síncope reflejos benignos del adolescente y se puede iniciar un tratamiento a veces no medicamentoso. Pero cuando existen dudas, pues son síncope atípico, es conveniente solicitar examen. De rutina un electrocardiograma, que por lo general es normal. Cuando no es normal, ya vamos tras una causa cardíaca del síncope, y en eso hay que derivar al cardiólogo. Y también últimamente se está recomendando pedir exámenes para medir la densidad urinaria, porque una de las causas de síncope, muy frecuente, es la vasodilatación y caída brusca de presión con una hemodilución del flujo sanguíneo. Y eso se refleja en el examen de orina por la densidad urinaria que está muy baja. Se ha encontrado también falta de piridoxina, vitamina B12, cobalamina o aumento de la homocisteína. También se ha visto que hay una relación con anemia, que pudiera uno solicitar como exámenes de sangre cuando hay casos particulares. Como el pronóstico general en el 95% de los casos es benigno,
y es transitorio porque esto con la edad cede, se va atenuando el reflejo y los eventos son cada vez menos intensos, menos graves. Lo importante es generar un estado de tranquilidad en el paciente y en sus familiares, educándolos, y con pequeñas modificaciones conductuales o dietéticas que pueden tranquilizar a los padres, como por ejemplo tomar más líquido, comer con más sal, y sin ningún otro medicamento puede esto solucionarse. Cuando no basta con eso, que es en el 70% de los pacientes responden al tratamiento dietético y al comer con más sal para tener una presión arterial más importante, que cuando venga el bajón no le produzca el desmayo. En un 30% es necesario usar medicamentos y ahí el cardiólogo va a usar el que corresponda. Pero muchas veces vemos que a los adolescentes se les prohíbe hacer ejercicio, se les prohíbe la clase de educación física, se les prohíbe salir, se les prohíbe tomar café, incluso comer chocolate, y nada de esto es necesario porque no tiene que ver con eso. De hecho, el síncope benigno, que es el vasovagal, nunca se produce durante el ejercicio. Puede ocurrir después del ejercicio, pero nunca en el pic del ejercicio ni durante el ejercicio. Cuando eso ocurre, orienta más a un síncope de causa cardíaca y es más grave. La medida más sencilla y eficaz es evitar los factores que gatillan el reflejo, como por ejemplo el pararse bruscamente. En estos adolescentes el retorno venoso es muy lento, queda a medio camino, no llega a la aurícula derecha y por lo tanto el corazón se contrae con menos sangre, le llega menos sangre al cerebro y ahí se produce el desmayo. Entonces, el tratamiento que uno indica es evitar los factores desencadenantes como estar mucho de pie o en época de calor estar deshidratado. Para eso hay que tomar bastante líquido y hacer ejercicios musculares que puedan potenciar la musculatura del tren inferior, del abdomen, para mejorar el retorno venoso. Una dieta que incluye fundamentalmente sin restringir la sal, porque estos adolescentes viven en hogares con los padres que habitualmente tienen restringida la sal porque a ellos les da hipertensión. Entonces toda la familia come sin sal. En estos adolescentes que tienen desmayos, necesitan bastante sal para poder prevenirlos. Hay una terapia que está validada y es con yoga. La terapia de yoga por un guía certificado ha demostrado ser absolutamente eficaz para prevenir y reducir la frecuencia de estos síntomas y sin duda mejora la calidad de vida. Cuando hay un examen físico alterado o un electrocardiograma alterado, una historia clínica personal o familiar de personas que han tenido parientes de primera o segunda línea con muerte súbita, por ejemplo, estos son factores de riesgo que hay que considerar. Uno sospecha que hay un síncope de causa cardíaca cuando esta historia familiar es positiva. Hay una historia previa de una enfermedad cardíaca como una estenosis, estrechez de la aorta, como un engrosamiento del corazón a través de una miocardiopatía, alguna arritmia o alguna intolerancia al ejercicio. La historia del evento, cómo viene precedido por intenso dolor torácico durante el estrés o durante el pico del ejercicio sin síntomas previos, o cuando hay antecedentes de que le ha pasado un desmayo cuando han ido manejando o cuando están nadando, puede ser importante considerar para poder estudiarlo a fondo y prevenir recurrencias. En adultos hay un score de riesgo que se utiliza en los canadienses y que ha demostrado ser bastante efectivo, pero en adolescentes, si no hay toda esta carga de enfermedad cardiovascular, la verdad es que generalmente las recurrencias son todas benignas.
Cuando el paciente está diagnosticado y es un enfermo cardiópata conocido, lo más importante es seguir las indicaciones del cardiólogo. Muchos de estos pacientes usan marcapasos o usan desfibriladores internos automáticos que tienen que tener una revisión cada cierto tiempo. Cuando no son conocidas la enfermedad cardíaca, estoy hablando de adultos, en general hay estudios que muestran que 1 de cada 10 adultos que está en la urgencia por un síncope puede tener síntomas en los próximos 30 días y puede haber algo importante detrás. Por lo tanto, las precauciones es un muy buen control cardiovascular y pasado los 25 o 30 años, un episodio de síncope debe estudiarse. En general hay 6 grupos de causas. El síncope reflejo, que es el síncope vasovagal, producido por una distonía neurovegetativa en el adolescente, y es el más frecuente, el 80%, y en algunas series llega a ser el 90% de los casos, y que es benigno, autolimitado, pero también hay un síncope situacional, cuando hay, por ejemplo, en situaciones de estrés, o cuando la persona ve algún accidente que lo emociona intensamente. También está descrito con la tos, con orinar, con defecar. Son los síntomas que producen un síncope situacional. Hay síncopes cardíacos por enfermedades cardíacas, que ya hemos hablado de eso. Y también hay un síncope de causa neurológica, habitualmente epilepsias o algún otro trastorno que puede tratarse con fármacos para la epilepsia. Hay un grupo que es psicogénico, que obedece a trastornos psiquiátricos, muchos de ansiedad o de enfermedades que requieren tratamiento, y otro grupo que está asociado a consumo de medicamentos, como, vamos a hablar más adelante de eso, o anorexia, o hipotensión ortostática, hipolicemia, fatiga en los niños que juegan mucho con game, con videojuegos, y también están utilizando en los colegios, en los recreos, un juego que es hiperventilar y cargarse el tórax hasta desmayarse. Eso en general es benigno, pero evidentemente hay que evitarlo. Hay medicamentos que producen síncopes porque bajan la presión arterial o alteran los mecanismos reflejos que regulan la presión arterial y que mantienen el cerebro bien perfundido. Habitualmente son los antihipertensivos o los remedios que se usan en la angina de pecho, los antihistamínicos, algunos antipsicóticos, antidepresivos, tricíclicos y también diuréticos. Por eso es muy importante en la historia preguntar si el niño ha estado recibiendo alguno de estos medicamentos en el último tiempo. Va a depender de la causa que lo produzca, siendo la gran mayoría de los síncopes de buen pronóstico. El único problema es que cuando se caen, y se caen violentamente, porque no tienen la fuerza para sostenerse, pueden producir un traumatismo. Hoy a veces hemos tenido fracturas de clavícula, de costilla, o traumatismo encefalocraniano, al perder la conciencia. Y si está realizando alguna actividad cuando tiene el evento, puede ser importante, y por lo tanto hay que recomendarle que no se expongan en los balcones en mucha altura, que siempre naden cuando van a nadar tocando fondo, nunca en profundidades muy grandes, y en general siempre acompañados de alguien.